Continuando con el curso de Oracle, vamos a estar viendo hoy lo que es las relaciones entre tablas, ¿verdad? Estas relaciones, ¿qué son? Bueno, las relaciones entre tablas son eh, unión de tablas, si lo queremos ver de esa manera, vulgarmente, entre las mismas tablas por medio de una foreign key, lo que ya anteriormente habíamos comentado. ¿Y qué significa foreign key? Bueno, foreign key significa extranjera, ¿sí? La palabra foreign. Foreign, ok. Entonces, sabiendo esto que foreign significa extranjero, quiere decir que no le pertenece a esa tabla, ¿sí? Ese identificador no le pertenece a esa tabla. ¿Y por qué decimos identificador? Bueno, ahorita voy a explicar. ¿Por qué le llamamos identificador a este mismo? Cuando decimos identificador, estamos hablando de la primera key, ¿sí? Lo que identifica cada, cada autor que estamos creando, cada categoría se identifica por la primary key. Entonces, como la primary key de autor es únicamente de la tabla autor y esta va a ir a parar a la vinculación del libro, se convierte en una llave foránea, ¿sí? En una llave extranjera, por lo mismo que a ella no le pertenece, sino que esta llave principal, véase así, de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un 1, 2 aquí, autor, vamos a decir que Juan, ¿verdad? Tenemos a Juan, tenemos a Pedro y tenemos en libros lo siguiente. El libro tenemos que tenemos en 1, 2 y 3, ¿verdad? Tenemos a Moby Dick, habíamos dicho Pinocho y Patito Feo. Patito Feo y Pinocho. Ok. Y tenemos lo que es la llave foránea de autor, ¿verdad? FK, que quiere decir llave extranjera. Entonces, teniendo esto en cuenta de que vamos a tener aquí la foreign key de autor, ¿ok? Que voy a colocar guión autor. Entonces, como tenemos Moby Dick, bueno, aquí fallé, perdón, aquí no iba. Aquí era FK autor. ¿Sí? Cuando nosotros creamos a Moby Dick, nosotros debimos de haber ingresado a más de algún autor. En este caso, vamos a decir que Juan creó Moby Dick, creó al Patito Feo. Sin embargo, lo que es Pinocho, lo creó Pedro, ¿sí? Entonces, si nosotros consultamos a Moby Dick y quién creó Moby Dick, es el número uno, ¿sí? Que tiene relación con autor. ¿Y quién es autor? La tabla de autor, ¿verdad? La tabla de autor que tiene los datos uno, que sería Juan, que sería el creador de Moby Dick. ¿Y quién tiene el otro uno? Es Patito Feo. ¿Y quién es uno? Vamos a ir a ver autor, a la tabla de autor, y dice que es Juan, ¿sí? Al igual que lo que es, vamos a consultar Pinocho y queremos saber quién lo hizo. Bueno, nos vamos a autor, decimos autor, ¿quién es Pinocho? ¿Quién es el número 2? Es Pedro, ¿sí? De esa manera funcionan las relaciones. No estar agrupando todo en una sola tabla. Por ello, nosotros estructuramos de la mejor manera posible una base de datos, la cual nos llegue a ayudar de una manera buena en la estructura. Entonces vamos a realizar la, la estructura de las dos tablas siguientes y vamos a relacionar con la tabla que ya habíamos creado, que es libro. Entonces, en la imagen ya tenemos lo que es libro.
Sin embargo, al libro le hacen falta estas dos. Le hace falta categoría como autor. Entonces vamos a crear primero la tabla de autor. Vamos a crear la tabla de autor y ya después creamos la de categoría. Entonces nos pasamos a nuestro SQL Server y vamos a empezar. ¿Cómo era la creación? Bueno, para la creación de una tabla habíamos dicho que era con create table. Create table, el nombre de la tabla en este caso es autor, paréntesis, punto y coma, le damos enter y empezamos a colocar los campos. Vamos a colocarle su identificador, autor, y colocamos lo que es el tipo de dato, ¿verdad? Que va a ser un número entero. Como es un entero, para que se identifique, vamos a colocarle, ya habíamos mostrado de la primera forma que podíamos colocarlo, ¿verdad? Sin embargo, ahorita lo vamos a hacer de diferentes formas. Not nulo, que este no va a ser nulo, y vamos a seguir creando nombre. Entonces, nombre es igual a varchar, varchar 2, y vamos a colocarle que el nombre va a ser únicamente hasta 20, ¿sí? Vamos a colocarle que el apellido va a ser varchar 2, y que este va a tener también lo que es el número de publicaciones, ¿verdad? Número publicaciones. Y este número de publicaciones, ¿cómo lo identificamos? Con int, ¿sí? ¿Por qué int y no float? Porque nosotros no vamos a tener una media publicación, ¿verdad? Es incorrecto. Es incorrecto tener una media publicación. Entonces ya tenemos creada nuestra tabla y hace falta identificar la primary key, no, que no se nos olvide. Vale. Entonces colocamos constraint y colocamos a quién vamos a afectar, a la tabla autor, ¿verdad? Constraint autor, que va a ser nuestra primary key dentro de esta tabla de autor, primary key, y va a ser pk autor, ¿sí? De esta manera. Y es el mouse, ok, aquí estamos. Ejecutamos y dice que la tabla autor ha sido creada. Ahora nos toca realizar la creación de nuestra tabla categoría. Entonces decimos la misma sintaxis: create table categoría, paréntesis, punto y coma, bajamos y colocamos pk categoría, ¿sí? De primary key, que va a ser, esto va a ser entero. Normalmente las primary keys casi siempre en todas las bases de datos se manejan con int, ¿sí? Vamos a colocarle int que no sea nulo, porque va a ser nuestra primary key, y vamos a colocarle descripción en varchar 2. Aquí le vamos a decir que la descripción que sea de 50 y el estado va a ser int. Ya tenemos creado esto. Vamos a ejecutarlo. Ya se ha creado nuestra tabla. Oh, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que haber creado el primary key, y es correcto, nosotros lo creamos, ¿verdad? Creamos el campo para la primary key. Sin embargo, nosotros no hemos colocado lo que es el constraint, ¿verdad? No hemos identificado este campo para que sea nuestra primary key. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, nosotros lo hacemos por medio de un alter table. Por medio de un alter table, nosotros podemos llegar a modificar este tipo de, de campo. Entonces escribimos alter table. De esto lo habíamos hablado la vez pasada. Categoría, paréntesis, punto y coma. Bueno, perdón, aquí me confundí. Categoría, añadimos lo que es la restricción, ¿verdad? ¿Y cuál es la restricción? Constraint, vamos a decirle que categoría, foreign, ok, y le vamos a decir que mi pk, ok, aquí me equivoqué, aquí es constraint primary key, y le vamos a colocar aquí que es pk categoría, punto y coma, y ya tenemos esto. Ahora le damos a ejecutar y dice que la table categoría se ha alterado. Entonces nosotros ya sabemos que esta es nuestra primary key. Si le damos un describe autor, observamos la tabla de autor, ¿sí? Que aquí permitimos nulos. Nosotros ya sabemos cómo modificarlo, ¿verdad? No es cosa de otro mundo. Vamos a alterarlo de una vez. Alter table, vamos a colocar aquí autor y vamos a decirle que me modifique el nombre y que me lo ponga como not nulo, que no me permita nulos, ¿sí? Entonces ejecutamos, ya ha sido alterado. Ahora vamos a alterar el apellido. El número de publicaciones pues no lo podemos saltar, ese sí puede quedar así, ¿sí? Porque no es necesario, para que no siempre se necesita esto. Entonces ya tenemos esto creado. Vamos a continuar. Entonces ya tenemos creado con primary key de la segunda forma por medio de alter table, acabamos de ver, y también vamos a ver categoría y al autor de la segunda forma, y la primera forma lo hicimos con libro. Entonces ya tenemos lo que son las creaciones de las tablas. Entonces como nosotros creamos primero nuestra tabla de libro, ya sea nosotros podemos darle un drop table y borrar libro y después insertarle, bueno, colocarle las foreign key, o ya sea por medio de un alter table. O sea, el alter table sirve para no estar borrando las tablas, ¿verdad? Y en caso nosotros tengamos ya datos almacenados, no vamos a borrar esa tabla, ¿verdad? Tenemos que hacer un backup, guardar toda esa información, y ya sería prudente hacer lo que es un drop. Pero para ello no, la verdad es que es una práctica muy mala, porque para ello tenemos el alter table. Entonces colocamos alter table y vamos a afectar al libro, y vamos a decir que el libro vamos a añadir la constraint. Bueno, primero vamos a añadir campos. Ojo, vamos a añadir dos campos. ¿Y cuáles son estos dos campos? Bueno, es FK categoría y FK autor, ¿verdad? Primero vamos a colocar el de autor. Entonces añadir el FK
autor, autor, y decimos que este va a ser de tipo int como los demás, que no va a ser nulo, ¿sí? Punto y coma. Primero hay que añadir el campo para hacerle después la constraint. Entonces dice que ha sido añadido, ¿verdad? Que ha sido alterado. Vamos a colocar otra vez de una vez el fk categoría. Vamos a ejecutar este y ha sido alterado, ¿sí? Ya tenemos, si le damos un describe el libro, ya tenemos esos dos campos agregados, ¿sí? Ya de último, not nulo, que no se permiten nulos. Entonces vamos a subir otra vez. ¿Cómo le hacemos ahora? Bueno, para volver a estos, el enlace de la base de datos, bueno, de las tablas, perdón, de las tablas, lo que estuvimos platicando, se hace de la siguiente manera. Alter table libro, le damos aquí a añadir la constraint, y decimos que al libro le vamos a añadir la foreign key, de fk. Vamos a alterar, bueno, el primero autor, ¿sí? Vamos a decir que el libro, la foreign key va a ser fk autor, y solo esto no basta, tenemos que referenciar. Y aquí, porque podemos decir, la base de datos dice, oye, pero fk autor, ¿a quién le pertenece? ¿A quién de todas las tablas que tienes le pertenece? Yo no sé, me tienes que hacer una referencia y decirme a quién le pertenece, a quién estamos refiriendo. En este caso nos estamos refiriendo que fk autor va a pertenecer o hacer referencia a la primary key de autor, ¿sí? Entonces reference, y decimos que decimos la tabla, ¿verdad? Tabla autor, y le colocamos el pk autor, punto y coma, y ejecutamos. Ok, aquí me tiró un error. Esto se debe a, vamos a ver. Ok, el error que me estaba tirando es que ya había una constraint creada, porque cada constraint, cada restricción se crea con un nombre. Entonces la restricción, como ya habíamos creado una con libro, con el nombre del libro, en este caso le cambié y solo le coloqué un 2, ¿sí? Libro 2, que es una nueva restricción, y esta restricción es que el fk autor va a pertenecer a la primary key o a hacer referencia, ¿sí? Entonces, continuando, vamos ahora a hacer referencia a, vamos a ver, ambos son no nulos, ok, nítido. Ok, vamos a hacer referencia, ahora no va a ser autor, ahora va a ser a fk categoría, colocamos aquí categoría y aquí la tabla categoría. Si ejecutamos, nos debería tirar el mismo error. Sí, nos tira el error 1 por el nombre que se tiene, ¿verdad? Y el otro dice que fk categoría es int, dice que no es identifier caution. No sé si voy a actualizar aquí las tablas para observar. Bueno, categoría si ha sido creada y tiene pk categoría. Ok, solo quiero ver si categoría alter table, categoría primary key, pk categoría. Ok, si hace justicia, si tiene lo que es categoría, solo que no sé si la escribí mal. Categoría,
Ok, voy a subir otra vez y estábamos trabajando en este de acá, libro 3, FK categoría, FK categoría punto com, coma, hace referencia a categoría. Vamos a ver si el nombre de la tabla la tengo bien escrita. Voy a subir ahora y vamos a colocar aquí categoría. Vamos a ejecutar. Ok, me sigue tirando el mismo error. Ok, encontré mi error. Yo creo que ya se habían fijado muchos. Perdonen. Aquí yo le coloqué PK y aquí PK. Entonces, en este apartado del libro dice que la constraint. Vamos a dejarle 2 para que se den cuenta que tira error. Entonces, aquí la constraint era para PK. Sin embargo, mi foreign key no es esta. Era con F, ¿sí? Yo la tenía con P. Entonces, eso es por andar copiando, ¿ok? No lo vayan. Entonces, ejecutamos y dice que el nombre de la constraint ya existe, o sea que el libro 2 ya está. Entonces vamos a colocar 3. Ejecutamos y dice que ya ha sido alterado, ¿ok? Entonces con eso ya hemos visto que se ha terminado de crear estos campos. Y para culminar todo esto vamos a utilizar el siguiente programa, que lo pueden descargar de SQL, bueno, de la página de Oracle, que es Data Modeler. Este de acá, con Data Modeler nosotros podemos modelar, valga la redundancia, podemos hacer esto que aparece aquí, representarlo como tablas, como tal, ¿sí? Porque aquí podemos decir que ya tenemos unidas las tablas, sin embargo no las podemos ver enlazadas de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a esperar que cargue. Aquí se hace el modelado de la base de datos. Bueno, vamos a esperar que termine de cargar. Vamos a darle clic derecho a lo que es un nuevo modelo relacional dentro del, no sé si estoy mal, del 1. Del 1 nosotros vamos a... Ok, yo me había confundido, no es en el apartado de modelado de relaciones, sino nos vamos a archivo y en archivo vamos a generar lo que es un diccionario de datos. Ya creando un diccionario de datos nosotros seleccionamos la conexión. Si nos fijamos, tenemos la conexión Java, ¿sí? Y es la que estamos utilizando ahorita mismo, ¿verdad? Entonces vamos a darle siguiente. Le vamos a escribir la contraseña. Le damos enter. Esperamos que nos abra. Y aquí nos pregunta qué esquemas queremos ir a traer. Bueno, un esquema es más que todo un usuario y este usuario tiene lo que son tablas. Entonces en este caso DBA Java, que es con el que estamos trabajando en SQL Server, ¿sí? Esta conexión le pertenece al usuario DBA Java. Aquí no se va a encontrar por lo mismo que es el usuario que estamos utilizando, ¿sí? Entonces el usuario DBA Java contiene estas 3 carpetas. Entonces le damos siguiente, siguiente, vamos a esperar que cargue y aquí nos salen las carpetas, bueno, perdón, las carpetas, las tablas, en este caso autor, categoría y libro, y le vamos a decir que las 3 me las importa. Entonces yo le voy a dar siguiente y le voy a dar terminar. Entonces aquí me genera el diseño, si se dan cuenta está construyéndolo el mismo sistema y nos dice que el total de todas las sentencias son 3, sentencias importadas son 3, fallidas son 0 y no reconocidas son 0. ¿Okay? Entonces está todo correcto, cerramos. Y si nos fijamos, ya nos aparece lo que es el modelo bueno, el diseño de nuestra base de datos. En este caso tenemos
la clase principal, la que les mostraba, que es libro. Y libro contiene lo que es título, el varchar, etcétera, etcétera. Y los puntitos quiere decir que son la cuestión que era de not nulo, que no permite nulos. Entonces tenemos que ingresar datos, ¿sí? Entonces con eso nos permite a nosotros ingresar datos. Bueno, nos dice que tenemos que ingresar forzosamente estos datos de cada uno, tanto de la foreign key como la de la categoría que se ubica el libro. Entonces, si nos damos cuenta, en el apartado de la foreign key nos dice que el nombre a la cual está enlazado es al libro 2, ¿sí? Es el nombre que nosotros le habíamos colocado del autor, ¿sí? El nombre de la constraint, en este caso, de la restricción. Y esta restricción tenía que ver entre la tabla del origen, que venía de autor, a lo que es la tabla destino, que es libro, ¿sí? ¿Y cuáles son los que están afectados entre estas dos? Tanto el PK autor como el FK autor que se ubican, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tenemos eso, ya hemos visto. Y también lo mismo podemos ver en el apartado de categoría, que el nombre de la constraint que le habíamos colocado, de qué tabla viene, a qué tabla va, y que a qué hace referencia, ¿verdad? La primary key de categoría hace referencia, columna de referencia a la columna de FK. Entonces aplicamos, bueno, le damos cancelar. Entonces esto sería todo por parte de las relaciones que se tienen entre las bases de datos. Espero que le hayan entendido. Esto es muy intuitivo a la hora de estar creando diferentes tipos de sistemas que se tienen en el día a día. Entonces lo único que queda es que repasen todo lo que son los tipos de datos, las diferentes tablas que pueden llegar a crear. Y bueno, más que nada porque la práctica hace el maestro. Y en las bases de datos, en los sistemas, es muy importante, ¿sí? Se llega a gastar, se llega a ganar demasiado dinero, bastante dinero, para los que son diseñadores de base de datos. Pero, o sea, cuando nosotros hablamos con esto, son personas que se dedican únicamente a la base de datos, no se dedican tanto al desarrollo como en sí, sino que únicamente a desarrollar un modelo espectacular de base de datos, ¿ok? Entonces eso sería todo, practiquen, y en el siguiente video vamos a estar enseñando lo que son las inserciones en las tablas, ¿sí?